¿Qué hiciste, papá? Ella no podía tomar eso. Ese fue el grito desesperado que salió de la boca de mi hijo Leopoldo, al que todos llamamos Polo, cuando vio a su esposa Magda beber el vaso de jugo que, en realidad, él había preparado para mí. En ese instante, supe que había descubierto la peor traición de toda mi vida. Me llamo Mateo Hernández, tengo 72 años, y esta es una historia que todavía me quema por dentro. Soy jubilado de la Comisión Federal de Electricidad en Querétaro, donde trabajé casi 4 décadas como electricista industrial. Siempre fui un hombre observador, de los que analizan cada detalle antes de actuar. En la planta, un cable mal conectado podía provocar un accidente fatal. En la vida, una confianza mal depositada puede destruir a una familia entera. Antes de continuar con este relato, quiero agradecer al canal Voces del Abuelo por darme la oportunidad de contar mi historia. Y le pido a usted que me está escuchando que apoye este canal suscribiéndose y dejando en los comentarios desde qué ciudad nos acompaña. Todos los días aquí hay una nueva historia, porque créame, las traiciones suelen venir de quienes menos lo esperamos. Aquel jueves empezó como cualquier otro. Polo llegó a mi casa, en la colonia San Pablo de Querétaro, alrededor de las 2 de la tarde, como solía hacerlo cada semana. Me dijo que quería visitarme, platicar un rato, ponerse al día. Yo, que siempre fui un padre presente, me alegraba con esas visitas. Pensaba que mi hijo disfrutaba de mi compañía, que valoraba los momentos que compartíamos. Pero ese día, algo dentro de mí se sentía distinto. ¿Conoce esa sensación de que algo no anda bien, aunque no se pueda señalar exactamente qué es? Así estaba yo. Desde hacía varias semanas notaba comportamientos extraños en Polo. Se mostraba ansioso durante las visitas. Siempre buscaba un pretexto para ir solo a la cocina. Se ofrecía para prepararme un café, un licuado, un jugo de naranja. Y había algo más que me inquietaba profundamente. Todos los jueves, después de que él se iba, me daba un sueño pesado, tan fuerte que al día siguiente despertaba desorientado. Al principio pensé que era la edad, que era normal sentirse cansado. Pero después de varias semanas empecé a unir las piezas. Siempre era en jueves, siempre después de la visita de Polo, siempre después de tomar el jugo que él insistía en preparar. Ese día decidí poner a prueba mi sospecha. Cuando Polo llegó, me dediqué a observar cada movimiento. Lo seguí discretamente cuando fue a la cocina a preparar el jugo. Me quedé en el pasillo, en silencio, y fue ahí donde vi lo que nunca hubiera querido ver. Mi propio hijo, mi sangre, sacó un sobrecito del bolsillo y vació un polvo blanco en mi vaso. Sentí que el corazón se me detenía. En cuestión de segundos pasaron frente a mis ojos 46 años de la vida de ese muchacho. Las veces que lo cargué de niño cuando lo llevé al médico, los turnos dobles que trabajé para darle educación, y ahí estaba, en mi propia cocina, adulterando mi bebida como si fuera lo más normal del mundo. ¿Por qué? ¿Qué motivo tenía? Me quedé inmóvil en el corredor, viendo a Polo mover el vaso con la naturalidad de alguien que lo había hecho muchas veces antes. La sangre se me subió a la cabeza, pero no podía actuar por impulso. 38 años de trabajo con electricidad me enseñaron que cuando encuentras un corto, no puedes arrancar los cables a lo loco. Primero hay que entender el problema completo. Regresé a la sala, como si nada. Polo llegó sonriendo, con ese gesto falso sosteniendo el vaso. Papá le hice su jugo de naranja como siempre. Mentira. Yo nunca le había dicho que me gustaba tanto ese jugo. Él siempre traía las naranjas desde su casa, siempre insistía en prepararlo. Ahora entendía por qué. Tomé el vaso y lo miré directo a los ojos. Gracias, hijo. En ese momento lo estaba poniendo a prueba. Quería ver si mostraba nerviosismo, arrepentimiento. Pero no, estaba tranquilo, hasta ansioso porque yo bebiera. Tuve la certeza, no era la primera vez. Ándele, papá, tómelo. Está fresquecito. Lo hice con mucho cariño. ¿Cariño? ¿Qué clase de cariño droga a su propio padre? No bebí. Me puse a platicar con él sobre la vida, sobre su trabajo, sobre Magda, y noté que, mientras más tiempo pasaba sin que yo probara el jugo, más nervioso se ponía. «Papá, ¿no va a tomarlo?»
No, hijo, todavía no. Preguntó 3 veces. Empezaba a sudar frío. Ese era el hombre que yo había criado. Uno que se inquietaba porque yo no bebía lo que él había preparado con engaño. En ese momento llegó Magda, mi nuera. Había ido a hacer unas compras y entró cargada de bolsas. Buenas tardes, don Mateo, ¿cómo está? Siempre fue una buena muchacha, trabajadora, profesora en una secundaria de la zona. Hasta ese momento yo no sabía si ella estaba involucrada en las artimañas de Polo o si todo era cosa de él. Qué bueno que llegó, Magda, le dije. Aquí estábamos platicando con Polo, tomando un jugo. Ella dejó las bolsas en la mesa y miró el vaso en mi mano. Uy, qué sed traigo. Polo, ¿no me preparaste uno a mí? Polo se puso tenso de inmediato. No, amor, solo le hice al papá. Pero si quieres, preparo otro. Fue entonces cuando tuve una idea que iba a resolver todo de una sola vez. No te preocupes, Polo. Mira, Magda, todavía ni lo pruebo. Si quieres, bébelo tú. Y extendí el vaso hacia ella. Lo que ocurrió después fue el momento más revelador de toda mi vida. El rostro de Polo se puso blanco como el papel. No, papá, no hace falta. Ella no tiene tanta sed, ¿verdad, Magda? Pero Magda, inocente, ya estaba tomando el vaso. Claro que sí tengo sed, Polo. Muchas gracias, don Mateo. No. El grito de Polo resonó en toda la casa. Pero ya era tarde. Magda había bebido casi la mitad del vaso. ¿Qué hiciste, papá? Ella no podía tomar eso. Ahí estaba la confesión que yo necesitaba. Magda se detuvo con el vaso en la mano, confundida por el grito de Polo. ¿Cómo que no podía tomarlo? Es solo jugo de naranja, ¿no? Preguntó con extrañeza. El rostro de mi hijo lo decía todo. Había miedo, terror puro. Él sabía perfectamente lo que había en ese vaso. Yo me levanté de la poltrona y lo encaré de frente. Nunca lo había visto tan pálido. Entonces, Polo, ¿vas a explicar o no qué contenía ese jugo que tu esposa no podía beber? Papá, yo puedo explicarlo, tartamudeó como un niño atrapado haciendo travesuras. ¿Explicar qué? ¿Que estabas drogándome? ¿Que todos los jueves venías a fingir que me querías, solo para darme un remedio y robarme mientras dormía? En ese momento, Magda soltó el vaso. El vidrio se hizo pedazos contra el piso y el eco del estruendo llenó toda la sala. Leopoldo, dime que no es cierto. Dime que tu papá está equivocado. Su voz temblaba, cargada de incredulidad y miedo, pero él no decía nada. Solo permanecía allí, paralizado, con la cara del que ha sido descubierto en pleno delito. Respóndeme, Polo. No me digas que estabas drogando a tu propio padre. Yo ya no necesitaba escuchar nada más. La verdad estaba pintada en su cara. Pero no soy hombre de quedarme con dudas. Ricardo, te lo voy a preguntar por última vez. ¿Qué pusiste en mi jugo? Y no te atrevas a mentirme. Mi voz salió dura, firme, como cuando en la CFE debía reprender a un trabajador que ponía en riesgo a toda la cuadrilla. Él intentó ponerse de pie, pero las piernas le temblaban. Papá, es complicado de explicar. ¿Complicado? Dopar a tu propio padre es complicado de explicar. Finalmente lo escupió con la voz más baja que jamás le había escuchado. Papá, era un somnífero. Un medicamento para dormir. Magda se llevó las manos a la boca, horrorizada. ¿Un somnífero? ¿Por qué, Polo? ¿Por qué necesitabas que tu padre durmiera? Él bajó la cabeza, incapaz de mirarnos. Para tomar el dinero que usted guardaba en la casa. Esas palabras fueron como un balde de agua helada. Todo el rompecabezas encajaba de golpe. Mi hijo me estaba drogando para robarme. Magda lanzó un grito ahogado y se dejó caer en el sofá. No puede ser. Leopoldo, dime que eso es mentira. Pero su silencio confirmaba todo. ¿Desde cuándo? Exigí. Algunos meses, papá. Solo unos meses. ¿Y cuánto te has llevado? Él titubeó, dudando entre mentir o decir la verdad. Yo conocía esa cara desde que era niño. La misma expresión que ponía cuando rompía un adorno y no sabía si confesarlo o no. Habla de una vez. ¿Cuánto me has robado? Magda estaba furiosa, más que yo incluso. Dilo, Leopoldo. Finalmente balbuceó. Como 120,000 pesos. Sentí que el mundo se me venía encima. Ese dinero era casi todo lo que tenía ahorrado para mi vejez. Mi fondo de emergencia para no depender de nadie. ¿120,000 pesos? Repetí en voz baja, masticando cada sílaba. Magda rompió en llanto, no de tristeza, sino de rabia y vergüenza.
Eres un ladrón, Polo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio padre? Se apartó de él con asco, como si ya no pudiera ni tocarlo. Yo respiré hondo y me obligué a mantener la calma. ¿Y en qué gastaste mi dinero? Papá, la empresa está mal. Tenía deudas con proveedores. Pensé que podía devolverlo pronto. Mentira, gritó Magda con lágrimas en los ojos. Lo gastaste en apuestas en línea. Yo te vi escondiéndote con el celular. El color desapareció de la cara de mi hijo. Había sido descubierto de nuevo. ¿Es cierto, Polo? Usaste mi dinero en apuestas. Algunas veces sí, papá. Pero lo hacía para multiplicar el dinero y devolvérselo con intereses. En ese momento, lo que sentí no fue tristeza, fue odio. Odio hacia mi propio hijo. No solo me había robado, había traicionado mi confianza, mi amor de padre, y había puesto en riesgo mi vida. Fuera de mi casa. La orden salió de mi boca sin pensarlo. Papá, déjeme explicarle. No quiero más explicaciones. Me traicionaste, me robaste, me humillaste. Sal de mi casa y no regreses jamás. Magda se acercó a mí con los ojos enrojecidos. Don Mateo, yo no sabía nada, se lo juro. Yo la miré fijamente. Podía ver que decía la verdad. Lo sé, hija. Tú eres buena mujer. Pero tu marido es un bandido. Papá, perdóneme. Estaba desesperado, imploró Polo, pero mi mirada fue de acero. ¿Perdonarte? ¿Perdonar a un hijo que droga a su padre para robarlo? ¿Que gasta en juegos lo que yo ahorré con años de trabajo honesto? Jamás, Leopoldo. Nunca en la vida perdonaré una traición así. Se lo dije mirándolo directo a los ojos, para que entendiera que no era una amenaza, era una promesa. Pero yo sabía que eso era solo el principio. Si mi hijo me había estado drogando cada semana, había un motivo detrás, y estaba decidido a descubrirlo, aunque eso destrozara para siempre a nuestra familia. Polo se quedó callado, con los hombros caídos, como un niño atrapado con las manos en la masa. Magda lo miraba con un odio silencioso. La sala estaba cargada de un silencio insoportable. Leopoldo, no voy a preguntártelo otra vez. ¿Qué más hiciste? ¿Dónde está el dinero? Respóndeme ya. Él tragó saliva, temblando. Papá, yo aposté casi todo. Lo perdí. Magda lanzó un grito de rabia. Desgraciado. Nos dejaste en la ruina. Y yo, que toda la vida había sido hombre de actuar, sabía que esa confesión era solo la punta del iceberg. Lo que venía después iba a cambiarlo todo. Me quedé de pie, mirándolo fijamente. Mi hijo, con 46 años, no podía sostenerme la mirada. Había confesado lo impensable, que me drogaba cada semana para robar mi dinero y apostarlo como un vicioso cualquiera. El coraje me hervía en la sangre. ¿Desde cuándo, Leopoldo? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndome esto? Él se pasó la mano por la cara, como buscando fuerzas para responder. Unos meses, papá, solo unos meses. ¿Unos meses nada más? Grité. Como si eso fuera poco. ¿Y cuánto me has robado exactamente? Se quedó en silencio. Yo conocía bien esa cara. Era la misma expresión que ponía cuando de niño rompía un florero y trataba de inventar una mentira. Dilo de una vez. Troné, con voz que resonó en toda la sala. Magda lo presionó aún más, con lágrimas en los ojos. «Contesta, Polo. ¿Cuánto le robaste a tu propio padre?» «Como 120,000 pesos», murmuró casi inaudible. Repetí lentamente, dejando que cada palabra me golpeara en el pecho. «120,000 pesos». Ese dinero era mi reserva de emergencia, lo que yo había guardado con sacrificio durante décadas, centavo a centavo, pensando en mi vejez para no ser una carga para nadie. Magda rompió en llanto. No era tristeza, era indignación pura. ¿Cómo pudiste hacer algo así, Leopoldo? ¡Eres un ladrón! Él intentó acercarse a ella, pero ella retrocedió asqueada. No me toques. No puedo creer que me casé contigo. Yo respiré profundo, luchando contra la rabia. Explícame bien cómo funcionaba tu trampa. Polo bajó la cabeza, derrotado, y confesó con una frialdad que me heló la sangre. Llegaba cada jueves, preparaba el jugo con el somnífero, esperaba a que usted se durmiera, y luego tomaba una parte del dinero guardado. Nunca todo, para que no se diera cuenta rápido. Sentí náuseas de escuchar esa rutina como si hablara de cualquier trabajo común. ¿Cada semana? Pregunté con furia contenida. Él asintió. Sí, cada semana. ¿Y en qué gastabas exactamente mi dinero? Papá tenía problemas en el negocio.
Deudas, mentiras, lo interrumpió Magda gritando. Lo apostaste todo en esas páginas de juegos. Yo te vi. La cara de Leopoldo se puso roja. Era evidente que ella decía la verdad. Lo confronté con la dureza de un juez. ¿Es cierto, Polo? Usaste mi dinero en apuestas. Él no pudo sostenerme la mirada. Sí, algunas veces, pero era para multiplicar el dinero, para devolvérselo después. En ese momento sentí algo que nunca creí sentir por mi propio hijo. Asco. ¿Multiplicarlo? ¿Jugando? Con el sudor de mi frente. Eres un miserable, me acerqué apuntándolo con el dedo. Sal de mi casa ahora mismo. No vuelvas jamás. Papá, déjeme explicarle. No quiero explicaciones. Largo de mi casa. Magda intervino llorando. Don Mateo, yo no sabía nada. Lo juro, la miré con compasión. Se notaba que era inocente en todo esto. Lo sé, hija. Tú eres buena mujer. Pero tu esposo... Tu esposo es un delincuente. Polo se acercó desesperado, intentando tocar mi brazo. Papá, perdóneme, estaba desesperado. ¿Desesperado? ¿Y me drogas por eso? ¿Me robas lo que ahorré en toda una vida? Nunca más, Leopoldo. Nunca. Le hablé con un tono seco, cortante, para que entendiera que ya no había vuelta atrás. Él trató de justificar otra vez. Papá, era un somnífero suave. Yo investigué, no le haría daño. Me reí con amargura. ¿Ahora eres doctor? ¿Sabes cuántos miligramos puede soportar un hombre de 72 años con hipertensión? Podrías haberme matado. Magda, con lágrimas rodando por el rostro, gritó. No lo puedo creer, Polo. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué clase de esposo me tocó? Él la miró como un perro asustado. Amor, lo hice por nosotros. No, lo hiciste por ti y tu maldito vicio. El silencio volvió a caer en la sala. Yo me senté en la poltrona, agotado. Miré los pedazos de vidrio en el suelo. Cada fragmento representaba un pedazo de la confianza que se había roto entre nosotros. Finalmente le dije con calma gélida. Dime, Polo, ¿cuánto tiempo pensabas seguir drogándome y robándome? Él tragó saliva. Hasta que pudiera recuperar lo que había perdido. Negué con la cabeza. Eres un caso perdido. Entonces Magda, con el rostro enrojecido, se acercó a él. ¿Y cuánto perdiste realmente, Leopoldo? Dilo de una vez. Él dudó, pero yo insistí. Habla. Todo lo que tomé de la casa. Se fue en apuestas. No queda nada. Las lágrimas de Magda eran de impotencia. Nos dejaste sin nada. Condenaste nuestro futuro. Yo cerré los ojos un momento respirando hondo. Ya no se trataba solo de dinero. Era mi dignidad, mi vida misma, lo que mi hijo había pisoteado. Al abrirlos, lo miré directo al alma. Escúchame bien, Leopoldo. A partir de hoy, ya no eres bienvenido en esta casa. Lo que hiciste no tiene perdón. Él se derrumbó en la silla, derrotado. Papá, no me haga esto. Soy su hijo. Mi hijo murió el día que decidió drogarme para robarme. Tú eres solo un ladrón que se aprovechó de mi confianza. Me levanté y señalé la puerta. Vete y no regreses nunca más. Magda, con la cara cubierta de lágrimas, se apartó de él. Yo necesito pensar qué voy a hacer con mi vida. Pero contigo, Leopoldo, ya no puedo. El ambiente estaba cargado de tensión, dolor y rabia. Polo se quedó inmóvil, como esperando un milagro. Yo sabía que esa escena era apenas el comienzo. Algo mucho más oscuro estaba por salir a la luz. El silencio en la sala era tan denso que parecía que las paredes respiraban con nosotros. Polo, cabizbajo, no encontraba palabras. Magda lloraba en el sofá y yo, con los brazos cruzados, lo observaba como si delante de mí no estuviera mi hijo, sino un extraño. Dime una cosa, Leopoldo, le solté con la voz más firme que pude. ¿Dónde está mi dinero? ¿Qué hiciste con los 120,000 pesos? Él apretó los labios, sudando frío. Papá, es que lo perdí todo. Magda dio un alarido desgarrador. ¡No puede ser! Condenado desgraciado, nos dejaste sin nada. Yo cerré los ojos, dejando que las palabras se hundieran en mi pecho. Décadas de esfuerzo, turnos dobles en la CFE, noches enteras arreglando cableados peligrosos. Todo se había ido por la avaricia de mi propio hijo. ¿Y en qué lo gastaste? Insistí. En apuestas, papá, reconoció por fin, con la voz quebrada. Pensé que podía multiplicarlo. Devolverle todo. ¿Multiplicarlo? Le interrumpí, con un tono que heló el aire.
¿Acaso crees que la vida es un casino, muchacho? Jugaste con mi dinero, con mi salud, con mi confianza. Magda lo fulminó con la mirada. Yo te vi, Leopoldo, con ese celular escondido, apostando como un enfermo. Me engañaste a mí también. Él trató de acercarse a ella, pero ella se levantó de golpe, retrocediendo. No me toques, Polo. No quiero ni sentir tu piel. La rabia me carcomía, pero también una claridad fría empezó a apoderarse de mí. Escucha bien lo que te voy a decir. Le hablé despacio, como cuando uno dicta sentencia. A partir de hoy no solo estás fuera de mi casa, también estás fuera de mi vida. Papá, no diga eso, suplicó él cayendo de rodillas. Soy su hijo, su sangre. Mi sangre no droga a su padre para robarlo, le respondí seco. Mi sangre no apuesta el pan de la familia. El hombre que tengo frente a mí no es mi hijo, es un bandido. Magda se tapó la cara, llorando sin consuelo. Él trató de justificarse, desesperado. Papá, yo solo estaba en problemas. La empresa estaba quebrando, los proveedores me estaban encima. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Lo interrumpí con un grito que hizo vibrar los vidrios de la ventana. ¿Qué clase de hombre cree que la solución a sus deudas es robarle a su padre anciano? Polo se encogió, como si cada palabra lo golpeara en la cara. Papá, balbuceó con lágrimas en los ojos. Yo pensé que usted nunca lo notaría. ¿Que podría reponerlo después? No me subestimes, le escupí. ¿Creíste que iba a pasar desapercibido? ¿Que un viejo como yo no iba a darse cuenta? Magda lo observaba con una mezcla de horror y decepción. Finalmente se levantó, caminó hacia la puerta y le gritó: «No quiero volver a verte, Leopoldo. No eres el hombre con el que me casé». Él volteó hacia ella, aterrado. «Magda, no. Amor, escúchame». Pero ella ya había salido al patio, llorando, sin querer oír más. Yo me quedé frente a él, en medio de esa sala que ahora parecía un tribunal. «Dime, Polo, ¿cuánto tiempo pensabas mantener este juego sucio? ¿Hasta matarme? Porque ese somnífero, con mi edad y mis enfermedades, podían haberme costado la vida». Él temblaba. «Papá, investigué la dosis». No era peligrosa. Solté una carcajada amarga. Ya me quedo tranquilo entonces. Mi hijo, el médico de Internet, sabía exactamente cuántos miligramos podía soportar su viejo padre. ¿Te das cuenta de lo que dices? El silencio cayó de nuevo, solo roto por los sollozos de Magda en el patio. Yo respiré hondo y me enderecé. Esto no termina aquí, Leopoldo. Si tu plan era dejarme dormido para robarme cada semana, entonces hay algo más detrás de todo esto. Y te juro que voy a descubrirlo, aunque eso acabe de destruir por completo a esta familia. Él levantó la vista con los ojos rojos. Papá, yo... Cállate, le corté con un dedo acusador frente a su cara. Ya no quiero oír más excusas. Lárgate de mi vista. Con pasos vacilantes, Polo se levantó y salió, dejando la puerta abierta tras de sí. El aire frío de Querétaro entró en la sala, junto con un silencio insoportable. Me senté de nuevo en la poltrona, mirando los pedazos de vidrio en el piso. Cada fragmento era un símbolo de lo que quedaba de la relación con mi hijo, destrozada, irreparable. Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro de la casa, repasando cada detalle de lo ocurrido. Los jueves en que despertaba aturdido, los sobres con polvo blanco, los retiros de dinero que misteriosamente desaparecían. Todo cobraba sentido y junto con esa claridad vino una decisión. No podía quedarme de brazos cruzados. No después de lo que había visto y escuchado. Al día siguiente, temprano por la mañana, revisé todos mis escondites. Abrí la gaveta de la cómoda, revisé la caja de zapatos en el armario, el sobre dentro de la Biblia. Todo estaba vacío, saqueado. De los $25,000 que había logrado ahorrar con una vida entera de trabajo, apenas quedaban unos cuantos billetes sueltos. Polo conocía mis escondites mejor que yo mismo. Me senté en la cama, con la cabeza entre las manos. El dolor no era por el dinero perdido. Lo que más me dolía era la frialdad con la que mi propio hijo me había engañado. La naturalidad con la que cada jueves fingía cariño mientras envenenaba mi bebida. Ese no era un error impulsivo. Era un plan calculado, sistemático. Y si algo me enseñaron mis años en la CFE fue que cuando encuentras un problema en el sistema, no basta con remendar un cable. Hay que cortar de raíz. Me levanté, decidido.
Tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hace años, el de un viejo abogado, hombre serio, de confianza. Licenciado Ramírez, le dije en cuanto contestó, soy Mateo Hernández. Necesito verlo lo antes posible. Es un asunto grave, familiar. Él guardó silencio unos segundos y luego respondió, lo espero el lunes en mi despacho, don Mateo. Ojalá no sea tan grave como suena. Colgué el teléfono. Ese fin de semana iba a ser largo. Pero yo ya sabía, lo que Polo había hecho no iba a quedar impune. Y lo que vino después fue el inicio de una guerra silenciosa. Una guerra que me iba a enfrentar al peor enemigo de todos, mi propio hijo. El fin de semana fue un tormento. No podía dejar de darle vueltas a la cabeza, repasando cada escena de los últimos meses. Mi hijo entrando a la cocina con excusas, preparando el jugo con una sonrisa hipócrita, y yo bebiéndolo sin sospechar nada. Cada jueves, la misma rutina. Cada jueves, un pedazo de mi confianza destruido. El lunes por la mañana me presenté en el despacho del licenciado Ramírez, mi abogado de confianza desde hacía años. Un hombre serio, de bigote canoso y mirada dura, de esos que no se dejan impresionar fácilmente. Le conté todo, paso por paso. Cómo descubrí el polvo en el vaso, la reacción de Polo, la confesión de que me drogaba con somníferos para robarme y cómo había despilfarrado mi dinero en apuestas. El licenciado escuchaba en silencio, tomando notas en una libreta. Cuando terminé, guardó la pluma y me miró fijo. Don Mateo, lo que me está diciendo es muy grave. Estamos hablando de un delito de fraude y de robo calificado. Su hijo podría enfrentar una pena considerable. Yo asentí, con la voz dura. Lo sé, y eso es exactamente lo que quiero. Que enfrente las consecuencias de sus actos. Él frunció el ceño. ¿Está seguro? Es su hijo. A veces es mejor resolver estas cosas en familia. Cuando un hijo droga a su propio padre para robarlo, deja de ser solo un asunto familiar. Eso es un crimen. ¿Y un crimen debe tratarse como tal? El licenciado respiró hondo y asintió. Muy bien. En ese caso, procederemos a levantar una denuncia formal. Necesitaré detalles. ¿Dónde guardaba usted el dinero? ¿Qué cantidades faltan? Pruebas de los síntomas que le provocaban los somníferos. Todo lo tengo claro, le respondí. Y además quiero que prepare otra cosa para mí. Quiero cambiar mi testamento. Mi hijo Leopoldo queda fuera de todo. Casa, coche, cuentas, todo será para mi nuera y para el nieto que viene en camino. El abogado levantó las cejas. Eso es muy drástico, don Mateo. Drástico es que mi propio hijo intentara dormirme cada semana. Quiero que entienda que con sus decisiones perdió no solo mi confianza, sino también su derecho a mi herencia. El licenciado tomó nota sin replicar. ¿De acuerdo? Prepararé el Nuevo Testamento junto con la demanda penal. Salí del despacho con un peso menos en el pecho. Por primera vez en días sentí que estaba recuperando el control. Esa misma tarde fui a la delegación. El comandante que me atendió escuchó la historia con atención, sorprendido. ¿Está seguro de proceder contra su propio hijo, don Mateo? No es fácil, lo miré con seriedad. Cuando alguien arriesga la vida de un anciano con medicamentos, ya no es hijo. Es un criminal, levantamos el acta. Robo calificado con agravante de fraude. Entregué los detalles de dónde había guardado mi dinero, los sobres vacíos, los escondites saqueados. La denuncia quedó asentada oficialmente. Al salir de la comandancia, sentí que mis pasos eran más firmes. Polo había abierto una guerra, y yo estaba dispuesto a darla hasta el final. Los días siguientes los pasé revisando mis cuentas, asegurándome de que no quedaran más resquicios por donde él pudiera aprovecharse. Cambié cerraduras, moví mis papeles importantes y guardé el poco dinero que me quedaba en un banco. El jueves por la mañana, exactamente una semana después de haber descubierto la traición, recibí una llamada inesperada. Era Magda. Su voz sonaba quebrada entre llanto y desesperación. Don Mateo. Por favor, necesito hablar con usted. ¿Puedo ir a su casa? Claro, hija. Siempre serás bienvenida. Ven cuando quieras. Una hora después llegó. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Se sentó en la misma poltrona donde días antes Polo había confesado su crimen. Don Mateo, no sabe lo que estoy viviendo en mi casa. Polo está desesperado.
Dice que usted lo denunció, que lo va a meter a la cárcel. Es la verdad, respondí con firmeza. Y voy a llegar hasta el final. Ella bajó la cabeza avergonzada. Yo sé que él hizo algo terrible, pero ¿no podría reconsiderarlo? Está sin trabajo, sin dinero. Y yo me incliné hacia adelante, mirándola con compasión, pero también con dureza. Magda, tu esposo me drogó durante meses. Me robó 120,000 pesos, puso en riesgo mi salud. ¿Qué hay que conversar después de eso? Ella se cubrió la cara con las manos, sollozando. Es que ayer lo despidieron de la empresa. Recibieron una carta del abogado Ramírez notificando del proceso penal. Su jefe lo llamó y lo echó de inmediato. Yo no pude evitar que una sonrisa amarga se dibujara en mi rostro. Perfecto, es apenas el comienzo. Si pensó que podía arruinarme la vida y salir impune, ahora verá lo que es perder todo. Ella me miró con súplica. Pero, don Mateo, yo estoy embarazada. 3 meses. Usted va a ser abuelo otra vez. Sus palabras me golpearon como un ladrillo en el pecho. ¿Qué dijo? Sí, estoy esperando un bebé. Y no sé qué voy a hacer si Polo va a la cárcel. ¿No piensa en su nieto? Guardé silencio unos segundos, masticando cada palabra. Finalmente respondí con calma. Tu hijo no tiene culpa de los pecados de su padre. Ese niño tendrá mi apoyo, Magda, y tú también. Pero hay una condición. Ella levantó la vista nerviosa. ¿Qué condición? Que te separes de Leopoldo, que críes a ese niño lejos de él. No permitiré que mi nieto crezca pensando que robar está bien, que drogar al propio padre es normal. Quiero que tenga valores, no miserias. Magda quedó helada. ¿Usted habla en serio? Más que nunca. Ese hombre es un bandido. Y tú debes decidir, seguir a su lado y hundirte con él, o proteger a tu hijo y tu dignidad. Ella no contestó. Se quedó mirando el suelo, con las manos temblorosas sobre su vientre. Yo me levanté, fui a la mesa de trabajo y saqué una carpeta. Dentro estaba el Nuevo Testamento recién firmado. Quiero mostrarte algo, le dije, entregándoselo. Ella lo abrió y sus manos temblaron aún más. ¿Me está diciendo que todo esto está a mi nombre y al del bebé? Así es. La casa, las cuentas, todo lo que era de Polo en la herencia, ahora es para ustedes dos, porque ustedes no tienen culpa. Las lágrimas de Magda ya no eran de desesperación, sino de alivio y gratitud. Don Mateo, no sé cómo agradecerle. No tienes que agradecerme nada, hija. Solo protégelo de su padre. Que no crezca con su sombra encima. Ella me abrazó con fuerza, llorando en mi hombro. Yo sabía que había tomado la decisión correcta. Lo que no imaginaba era que, con esa misma decisión, estaba encendiendo la chispa de una guerra que aún no había mostrado su peor cara. Los días siguientes fueron una mezcla de calma aparente y tormenta interna. Yo sabía que la decisión estaba tomada. Había denunciado a mi propio hijo y lo había desheredado. Pero algo me decía que aquello era apenas el principio. El jueves por la mañana, justo una semana después de la visita de Magda, el teléfono sonó. Contesté y reconocí de inmediato la voz al otro lado. Era ella, llorando desconsolada. Don Mateo, por favor, necesito hablar con usted otra vez. ¿Puedo ir? Claro, hija. Ven cuando quieras. Aquí tienes tu casa. 1 hora después llegó. Estaba irreconocible, pálida, los ojos rojos, la cara marcada por el llanto. Se dejó caer en la poltrona con un suspiro tembloroso. Don Mateo, esto se volvió un infierno. Polo está como loco desde que perdió el trabajo. Anda diciendo que usted arruinó su vida, que lo quiere ver en la cárcel. Yo no arruiné nada, Magda, le respondí con calma gélida. Él solito cavó su tumba. Drogó a su propio padre, robó dinero que no le pertenecía, lo despilfarró en apuestas. ¿Qué esperaba? ¿Un premio? Ella sollozó más fuerte, cubriéndose la cara. Es que ahora ya no tenemos cómo pagar la renta ni las cuentas. ¿Y ayer pasó algo terrible? La miré fijo, esperando lo peor. ¿Qué pasó? Le llegó una carta de parte del abogado Ramírez, dirigida a la empresa. El jefe lo mandó llamar y lo despidió en el momento. Ahora está sin trabajo, sin un peso. Y dice que todo es culpa suya. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. No es culpa mía. Es consecuencia de sus actos. Él pensó que yo era un viejo ingenuo, fácil de manipular. Ahora está cosechando lo que sembró. Magda, desesperada, bajó la cabeza.
Pero, don Mateo, yo estoy embarazada. Usted va a ser abuelo otra vez. ¿No piensa en ese niño? Me quedé callado unos segundos. Esa noticia ya me la había dado días antes, pero escucharla de nuevo, con tanto dolor en su voz, me atravesó el alma. Claro que pienso en él, dije finalmente. Y por eso mismo hice lo que hice. Cambié el testamento. Ese niño tendrá mi apoyo, tú también. Pero ya lo sabes, hija. ¿Con una condición? Ella levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cuál condición? Que te separes de Leopoldo. Que lo apartes de tu vida. No quiero que mi nieto crezca creyendo que robar y mentir son cosas normales. Ella tragó saliva, temblando. Don Mateo, no sé si puedo. Entonces tendrás que elegir, Magda. O proteges a tu hijo o sigues al lado de un delincuente. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Lo tomé sin saber quién era. Bueno, la voz del otro lado me heló la sangre. «Papá». «Soy yo, Leopoldo». El tono era suplicante, casi irreconocible. «Estoy llamando del teléfono del vecino». Nos cortaron la línea en la casa. «Papá, necesito hablar con usted». Mi voz salió fría, como el filo de un cuchillo. «¿Qué quieres?» «Papá, perdóneme. Sé que hice algo horrible, pero necesito una oportunidad. Estoy sin trabajo, sin dinero, y Magda está embarazada». «Ya lo sé», respondí con dureza. «Ella está aquí conmigo en este momento». Hubo un silencio al otro lado. Después su voz quebrada. «Papá, al menos por el bebé, perdóneme. Le juro que puedo cambiar, que puedo arreglarlo todo». Yo apreté el auricular con fuerza y hablé despacio para que entendiera bien cada palabra. «Leopoldo, tuviste 46 años de oportunidades. ¿Y las desperdiciaste todas? No habrá más». Y colgué el teléfono en seco. Magda me miró horrorizada. «Don Mateo está desesperado de verdad». «Bien», respondí con frialdad. «Así aprenderá lo que es el verdadero desespero, el mismo que yo sentí cuando descubrí que me drogaba semana tras semana». Ella bajó la cabeza, llorando de nuevo. 2 semanas después de esa llamada, estaba en la terraza tomando café cuando vi un coche estacionarse frente a mi casa. Mi corazón se tensó al reconocerlo. Era el de Polo, pero no era el mismo hombre que yo había visto antes. Había adelgazado, tenía barba descuidada, la ropa arrugada. Bajó del coche tambaleando con los hombros caídos, como un mendigo. Se quedó parado frente al portón, sin atreverse a tocar. Yo fingí que no lo veía, sorbiendo mi café como si nada. Quería comprobar hasta dónde llegaba su desfachatez. Después de varios minutos, finalmente tocó el timbre. «Papá, soy yo, Leopoldo. ¿Puedo entrar?» Su voz era débil, rota, muy distinta de la arrogancia con la que venía a mi casa a prepararme aquel jugo envenenado. «No puedes», le respondí con firmeza. «Ya te dije que no eres bienvenido en esta casa. Papá, por favor, escúcheme 5 minutos nada más». Se quebró en llanto, allí mismo, en plena calle, frente a los vecinos que miraban desde las ventanas. «Estoy desesperado, papá». «¿No tengo a dónde ir?» Eso era exactamente lo que quería escuchar. Me levanté, caminé hasta el portón y lo miré fijamente a través de las rejas. «¿Quieres hablar? Hablamos aquí mismo, en la calle, para que todos vean quién eres». «Papá, perdóneme. Hice algo terrible, lo sé, pero estaba desesperado». «¿Desesperado?» Lo interrumpí. «Cuando me echabas somníferos en el jugo, ¿pensabas en mí? ¿Pensabas que podía tener un paro cardíaco? ¿Que podía morirme en el sillón?» Él bajó la cabeza. «Papá, yo investigué. Era una dosis pequeña. No iba a hacerle daño». Me reí con desprecio. «¿Pequeña? ¿Desde cuándo eres doctor? ¿Acaso sabes lo que una dosis así puede provocar en un hombre de mi edad? Le juro que nunca quise hacerle daño, papá. Solo quería que se durmiera para poder tomar el dinero». La frialdad con la que lo decía me revolvió el estómago. Para él, dopar a su padre no era más que un detalle técnico. «¿Y dónde está mi dinero, Leopoldo? ¿Dónde están los 120,000 pesos que me robaste?» Él titubeó con la voz apenas audible. «Los perdí en las apuestas». La rabia me subió como un fuego por el pecho. «¿Perdiste todo lo que me costó décadas de trabajo honesto? ¿Y todavía vienes a pedirme perdón?» Él extendió la mano hacia las rejas, suplicante. «Papá, déjeme trabajar. Le prometo que se lo devuelvo todo». «¿Trabajar dónde, Leopoldo?» «Estás despedido por ladrón. Tienes antecedentes penales. Un proceso abierto.
¿Quién te va a contratar? Su cara se contrajo en desesperación. Por eso necesito su ayuda. Si usted retira la denuncia, puedo conseguir otro empleo. Y ahí entendí todo. No había venido a pedir perdón. ¿Había venido a manipularme una vez más? ¿Retirar la denuncia? ¿Crees que soy idiota? ¿Quieres que te dé otra oportunidad para robarme? Jamás. Papá piensa en su nieto. ¿Qué futuro tendrá si su padre va a la cárcel? Lo miré fijo, con un desprecio que me salía del alma. El futuro de mi nieto ya está asegurado. Todo lo que era tuyo en mi herencia ahora es de Magda y de él tú no tendrás ni un centavo. El color desapareció de su cara. Se agarró a las rejas como si se fuera a desmayar. ¿Cómo que todo es para ellos? No puede hacerme eso, papá. Ya lo hice. El documento está firmado y registrado. No heredarás nada. Él comenzó a llorar, sin importar la gente que lo observaba desde las banquetas. Soy su hijo. Soy su sangre. Mi sangre no roba, Leopoldo. Mi sangre no droga a su propio padre. Tú dejaste de ser mi hijo el día que decidiste traicionarme. Me di media vuelta, dejándolo allí destrozado, pegado a las rejas. Sabía que aquello no había terminado, y lo que vendría después sería aún más oscuro. Me quedé un momento mirando a través de la ventana cómo Polo seguía ahí, aferrado al portón, llorando como un niño perdido. Los vecinos cuchicheaban, algunos asomados desde las ventanas, otros fingiendo barrer la banqueta para observar mejor el espectáculo. Finalmente, después de casi 10 minutos, se subió al coche y se fue, haciendo un ruido estruendoso con el motor, como si quisiera que todo el barrio escuchara su rabieta. Me senté en mi poltrona con el corazón golpeando fuerte. Sabía que no era la última vez que lo vería. Polo era testarudo. No aceptaba un no como respuesta, y algo me decía que todavía no había tocado fondo. No me equivoqué. El lunes siguiente, a las 10 de la mañana, 2 motocicletas se estacionaron frente a mi casa. De ellas bajaron 4 hombres vestidos de negro, con botas gastadas y miradas duras. Tenían la clase de presencia que pone a cualquiera en alerta inmediata. La campanilla sonó varias veces, con insistencia agresiva. Dejé la manguera con la que estaba regando las plantas y caminé hacia el portón. ¿Qué se les ofrece? Pregunté con la voz firme. Uno de ellos, alto, fornido, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla, se adelantó. ¿Usted es don Mateo Hernández? Sí, ¿quiénes son ustedes? El hombre esbozó una sonrisa torcida. Amigos de su hijo Leopoldo. Venimos a charlar sobre una deuda pendiente. Supe de inmediato quiénes eran, los agiotistas de los que Polo me había hablado. Sentí un nudo en el estómago, pero no lo mostré. ¿Y qué tengo yo que ver con eso? El hombre se apoyó en el portón, inclinándose hacia mí, pues que su hijo nos debe una buena lana. Y cuando alguien no paga, la familia responde. Yo no debo nada, respondí con la voz dura, sosteniéndole la mirada. Otro de los hombres se acercó, con un tono más amenazante. Su hijo debe 70,000 pesos, y con los intereses ya va subiendo. O paga usted, o tendremos que buscar otra forma de cobrar. ¿Qué otra forma? Pregunté sin apartar la vista. El líder se encogió de hombros. Una pena que su nuera esté tan bonita. Y encima embarazada. Sería lamentable que algo le pasara. El coraje me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Sentí la sangre hervir en mis venas. ¿Me están amenazando en mi propia casa? ¿A una mujer embarazada? Esto no es amenaza, viejo. Es aviso. Tienen una semana. O nos pagan, o se van a arrepentir. Los 4 se dieron la media vuelta y se marcharon con sus motos rugiendo por la calle, dejando tras de sí un silencio pesado y el olor a gasolina en el aire. Me quedé parado un momento, con las manos temblando de rabia. No era solo el dinero, ahora estaban amenazando a Magda y a mi nieto. Esa línea no podían cruzarla. Entré a la casa y marqué de inmediato el número de Magda. Necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Es urgente. ¿Qué pasó, don Mateo? Ven primero. Aquí te explico. 40 minutos después llegó, con el rostro preocupado. Le conté todo, la visita de los hombres, la deuda de Polo, las amenazas contra ella y el bebé. Se quedó blanca como papel. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Y si cumplen sus amenazas? La miré directo a los ojos. No van a tocarte. Mientras yo esté vivo, no van a poner una mano sobre ti ni sobre mi nieto. Te lo juro. Ella comenzó a llorar, acariciando su vientre. Pero don Mateo,
70,000 pesos es imposible de pagar. Nosotros no tenemos nada. Yo tampoco los tengo, respondí con amargura. Y aunque los tuviera, no pensaría pagar un centavo de las deudas de Leopoldo. Ese dinero no es para salvarlo a él, es para hundirnos a todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Suspiré, mirando hacia la ventana como si allá afuera estuviera la respuesta. No lo sé todavía, hija, pero lo voy a resolver. Confía en mí. Esa noche no pegué un ojo. Daba vueltas en la cama pensando en todas las opciones. Pagar no era posible, ni justo. La policía no serviría. Esa gente solía tener contactos dentro. Y además, aún no habían hecho nada concreto, solo amenazas. La única salida era más dura, más radical. Me levanté a las 5 de la mañana con la decisión tomada. Ese mismo día fui a 3 bancos distintos. Retiré lo que me quedaba en las cuentas. Pedí un préstamo contra mi pensión. Hasta adelanté parte de mis ahorros. Al final del día tenía reunidos 75,000 pesos, pero no era para pagarle a los agiotistas. Era para algo muy distinto. Marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Era de Toño Morales, un viejo compañero de la CFE, ya jubilado, que siempre había tenido contactos no muy legales, digamos. Toño, soy Mateo. Necesito un favor. Es algo serio. Del otro lado hubo un silencio breve. Después su voz ronca contestó. Dime qué necesitas. Quiero reunirme contigo. Es sobre un trabajo, de esos que no se anuncian en el periódico. Hubo otro silencio, más largo. Está bien. Mañana a las 6 de la tarde, en el bar El Pueblito, en el centro. Pero piénsalo bien, Mateo. Este tipo de favores no tienen marcha atrás. Lo he pensado, respondí con frialdad. No hay otra salida. Colgué el teléfono y me senté en la poltrona con los billetes guardados en un sobre la mesa. Había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Porque si Polo quería jugar a ser bandido, yo le iba a demostrar lo que pasa cuando alguien cruza la línea con un hombre como yo. Al día siguiente, llegué puntual al bar El Pueblito, un lugar viejo en el centro de Querétaro donde los parroquianos solían jugar dominó y beber cerveza barata. El olor a tabaco impregnaba las paredes y las luces amarillentas daban un aire lúgubre al ambiente. En una mesa al fondo me esperaba Toño Morales, mi viejo compañero de la CFE. Tenía el cabello cano y la piel curtida por los años de trabajo, pero sus ojos seguían siendo igual de filosos. A su lado había un hombre bajo, delgado, con mirada fría, de esos que no necesitan hablar para inspirar desconfianza. Mateo, me saludó Toño estrechándome la mano. Te presento a César. Él puede ayudarte con lo que necesitas. El tal César apenas asintió con la cabeza, sin apartar la vista de mí. Me senté y fui al grano. Mi hijo me ha traicionado. Me drogaba para robarme. Se gastó todo en apuestas y ahora hasta trajo amenazas de agiotistas contra mi nuera y mi nieto, que está por nacer. No pienso permitirlo. Necesito que desaparezca. Para siempre. Toño se removió en la silla, incómodo. Mateo, estás hablando de tu propio hijo. Lo miré fijo. Ese hombre dejó de ser mi hijo el día que decidió envenenarme para saquearme. Ya no es familia. Es un delincuente que puso en peligro a los míos. César encendió un cigarro y habló por primera vez con voz grave. Eso va a costar. No es cosa ligera. Estamos hablando de 50,000 pesos. Saqué el sobre de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. Aquí está. El hombre lo tomó, lo abrió con calma y contó los billetes sin prisa. Luego me miró con esa frialdad que solo tienen los que ya cruzaron demasiadas veces la línea. Se hará pasar por sobredosis. Nada apuntará hacia usted. Solo necesito saber cuándo y dónde estará su hijo. Este jueves, 2 de la tarde, en mi casa. Yo me encargaré de que llegue puntual. César asintió, apagó el cigarro en el cenicero y se levantó. Trato hecho. El jueves todo estará resuelto. Salí del bar con las manos temblorosas, pero con la convicción firme. Había firmado la sentencia de mi propio hijo. Llegó el jueves. Desde temprano el aire se sentía distinto. No sé si era la tensión o mi propia conciencia, pero todo parecía más silencioso, como si el mundo supiera lo que iba a pasar. A las 2 en punto escuché el timbre. Abrí el portón y ahí estaba Polo, con la ropa arrugada y el rostro demacrado. ¡Papá!
dijo con voz esperanzada. Vine como me pidió. ¿De qué se trata? Pasa, hablaremos adentro. Entró a la sala y se sentó en la misma poltrona donde había confesado sus crímenes semanas atrás. Me miró con una mezcla de miedo y esperanza. Papá, usted dijo que me ayudaría con los agiotistas. ¿Es verdad? Sí, Leopoldo. Voy a resolverlo de una vez por todas. Ni Magda ni mi nieto tendrán que preocuparse jamás. Él sonrió débilmente. Sabía que al final no me dejaría solo, que todavía me quiere. Lo miré con un rastro de amargura. Lo que voy a hacer ahora no es por amor. Es por justicia. Se quedó confundido. ¿Qué quiere decir? En ese momento tocaron a la puerta. Me levanté y fui a abrir. Era César. Vestía discreto, con un maletín en la mano. Entró sin saludar y se plantó frente a Polo. ¿Tú eres Leopoldo? Sí. ¿Usted quién es? Alguien que viene a resolver un problema. Sacó una jeringa del maletín. Polo palideció al instante. Papá, ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre? Yo me quedé de pie, mirando fijo a mi hijo. Esto es por Magda, por mi nieto, y por todo lo que me hiciste. Tú cavaste tu tumba el día que me drogaste para robarme. ¡Papá, no! Soy su hijo. Gritó Polo intentando levantarse, pero César fue más rápido. Le sujetó el brazo y le inyectó el líquido en cuestión de segundos. Polo comenzó a convulsionar, espuma saliendo de su boca. Sus ojos se abrieron desmesurados, llenos de terror. Papá, por favor, alcanzó a murmurar antes de desplomarse en el sillón. César revisó su pulso con calma. Ya está, parece sobredosis de heroína. Cuando llegue la policía, solo diga que lo encontró así. Arregló la escena con precisión, dejó un envoltorio en el bolsillo de Polo, colocó la jeringa en el suelo, tiró un cenicero para simular desorden. Todo estaba planeado para parecer un accidente. Antes de irse, me miró con indiferencia. En 2 horas llame a emergencias. ¿Será creíble? Y salió por la puerta trasera, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Me quedé solo, observando el cuerpo inerte de mi hijo. 46 años de vida resumidos en un cuerpo frío en mi sala. No sentí culpa, no sentí pena. Solo un profundo alivio. Había terminado. 2 horas después marqué al 911 con voz temblorosa. Mi hijo, creo que tuvo una sobredosis. Está muerto en mi casa. Media hora más tarde, la casa estaba llena de policías, paramédicos y peritos. Todos aceptaron la versión sin cuestionar. Joven endeudado, desesperado, que recurrió a las drogas. Caso cerrado. Esa noche me quedé en silencio en la poltrona, mirando el techo. La guerra había acabado. O al menos eso creía yo. El viernes por la mañana, apenas un día después de la muerte de Polo, escuché el timbre de la casa. Al abrir encontré a Magda con el rostro bañado en lágrimas. Entró tambaleándose casi sin fuerzas y se dejó caer en el sofá. Don Mateo ya se enteró. ¡Leopoldo! ¡Leopoldo murió! Hice el gesto de sorpresa, como si no supiera nada. ¿Qué dices, hija? ¿Cómo que murió? La policía me llamó anoche. Dijeron que fue una sobredosis. Pero no puede ser, don Mateo. Él nunca usó drogas. Le tenía miedo hasta a las inyecciones. Yo respiré profundo, fingiendo incredulidad. A veces, Magda, la desesperación hace que la gente haga cosas que nunca imaginamos. Ella me miró con ojos llenos de confusión y dolor. Pero, ¿por qué no me pidió ayuda? ¿Por qué no vino conmigo? No contesté. Solo bajé la cabeza, dejando que sus lágrimas llenaran el silencio de la sala. Pasaron los minutos y finalmente ella se secó el rostro. ¿Y ahora qué voy a hacer, don Mateo? Estoy sola, embarazada. Viuda a los 42 años. Me acerqué y le puse la mano en el hombro. No estás sola, hija. Me tienes a mí, y tienes la herencia que aseguré para ti y tu hijo. Nada les faltará. Ella me abrazó, llorando con fuerza. Gracias, don Mateo. No sé cómo voy a seguir adelante, pero se lo prometo, voy a luchar por este bebé. El lunes siguiente fue el velorio. La iglesia estaba llena de gente. Primos, vecinos, compañeros de trabajo, hasta conocidos que hacía años no veía. Todos hablaban de Leopoldo como si hubiera sido un buen hombre, un esposo dedicado, un hijo ejemplar. ¡Qué tragedia! Se fue tan joven, repetían una y otra vez. Yo me quedé en un banco al fondo, observando en silencio. Magda estaba en primera fila, con el vientre ya notorio bajo el vestido negro, llorando desconsolada. Me acerqué al ataúd.
Miré el rostro pálido de mi hijo y pensé, si supieran la verdad, no lo llamarían buena persona, pero guardé silencio. Para todos, yo era el padre que había perdido a su hijo por las drogas. El licenciado Ramírez se me acercó durante el sepelio. Don Mateo, lamento mucho su pérdida. Con la muerte de su hijo, el proceso penal se extingue automáticamente, pero la demanda civil para recuperar el dinero puede continuar. Yo asentí con frialdad. No necesito recuperar nada, ese dinero ya se fue. Lo importante es que la justicia se hizo. El abogado me miró con un dejo de inquietud. Recuerde que lo que hicimos con el testamento sigue en pie. Magda y el bebé serán los únicos beneficiarios. Así debe ser, le respondí. Los días posteriores fueron extraños. Por un lado sentía una paz que no había tenido en meses. Ya no temía beber un vaso de jugo, ya no me acostaba con la duda de si amanecería vivo. Pero por otro lado, un nuevo temor comenzó a crecer. ¿Y si alguien sospechaba? El miércoles por la mañana tocaron a mi puerta. Eran los mismos hombres que habían venido en motocicleta días antes. «Los agiotistas, viejito», dijo el de la cicatriz. «Venimos a cobrar lo que nos debe tu hijo». «Ya no tienen a quién cobrarle», respondí con firmeza. «Leopoldo está muerto. Murió de sobredosis». Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos. El líder chasqueó la lengua. «Caray, qué mala suerte. Un tipo joven con toda la vida por delante». «No era mala suerte», dije con frialdad. «Era cuestión de tiempo». El hombre me observó con curiosidad. «¿Y ahora cómo queda la deuda?» «Muerto el deudor, muerta la deuda». Así de simple, se encogieron de hombros. «Pues sí, ya no hay nada que hacer». Y se marcharon como si nada, sin más exigencias. Me quedé de pie en el portón, viendo cómo se alejaban en sus motocicletas. Sentí alivio. Uno de los problemas más grandes había desaparecido de golpe. El viernes, Magda vino otra vez. Estaba más tranquila, aunque seguía con el rostro cansado. «Don Mateo, quería agradecerle por todo lo que está haciendo por mí. Gracias a la herencia, sé que podré criar a este niño con dignidad». «Ese es el plan, hija. Que nada les falte». Ella me miró con dudas. «¿Sabe? Todavía me cuesta creer